Iniciemos orando. Vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre misericordioso y divino, te damos gracias. Gracias, Señor, porque estamos aquí. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque tú, Señor, te complace de que estemos en tu casa, de que hemos visto una nueva mañana, de que cada hermano sacó un tiempo, Señor, para estar aquí, para escuchar tu palabra. Pero más que escuchar, Señor, permítenos grabarla en nuestro corazón, ponerla por práctica, obedecerla y compartirla con otros. Padre, que tu mensaje llegue a cada uno de nosotros y nuestros corazones sean reavivados por lo que tú tienes que comunicar. Gracias, Señor Jesús, te damos. En tu nombre oramos. Amén. Pueden estar sentados. Continuando con el mes dedicado a los niños, yo quiero leer esta porción de la palabra que se encuentra en Mateo capítulo 18, verso 1 a 6, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: le digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Verso 4. Así que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi Padre a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de esos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en lo más profundo del mar. Amén. Entendamos que por allá por el año 58, cuando Mateo está escribiendo este evangelio, el propósito de Mateo realmente con escribir el evangelio, porque no es un evangelio para judíos, con una audiencia judía en mente, es el evangelio del Nuevo Testamento que más cita hace y referencia tiene al Antiguo Testamento. El propósito de Mateo es mostrar a Cristo como el Mesías enviado para el pueblo de Israel. Mateo en este evangelio registra 5 discursos sumamente importantes y nosotros vemos cuánta enseñanza, cuántas ricas enseñanzas hay en el libro de Mateo, pero especialmente por allá por el primer discurso. El discurso número 1 se encuentra entre los capítulos 5 y 7. Es lo que todos conocemos como el Sermón del Monte, donde se encuentra la mayoría de las parábolas del Evangelio de Mateo y donde nosotros conocemos todo lo que allí se describe. El discurso número 2 se encuentra en el capítulo 10 y es la conversión de los apóstoles. El número 3 se encuentra en el capítulo 13 con las parábolas del reino, algo muy propio de Mateo y que lo enseña de una manera muy clara y muy sencilla. El discurso número 4 se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, cuando él habla de la semejanza del creyente a un niño. Es el tema que queremos tocar hoy. Y el discurso número 5 es en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y capítulo 25, donde nosotros encontramos el discurso de la segunda venida. Algo muy importante. Nosotros podemos ver que el rechazo a la personalidad de Cristo es el tema más controversial, es el tema más tocante en este evangelio. ¿Por qué? Porque los judíos no aceptaban ese término del Mesías y la resurrección. En ningún otro evangelio hay tanto ataque contra Jesús y tan frecuentemente son
son puestos a la vista como en el Evangelio de Mateo. La ocasión de este discurso no intentaba de quién era el mayor o quién era el menor, hablando del capítulo 18, sino realmente lo que intentaba era, no intentaba enseñarnos quién era el mayor o el menor en santidad, sino en dignidad. Entonces, nosotros entendemos que cuando llegamos al capítulo 18, venimos del capítulo 16 y 17, donde el Señor le está hablando a los hermanos que por favor, que voy a morir, que voy al reino, que va a haber una resurrección, que mi cuerpo va a padecer. El Señor le está hablando a ellos de ciertos padecimientos, le está hablando de ciertas humillaciones, pero realmente, mientras los discípulos piensan en gloria, en reino, en derecha, en izquierda, en quién va a estar al frente, en quién va a ser el primer ministro, el Señor le está hablando de humillación y de padecer y de trabajo y de sufrimiento real. Nosotros vemos que los discípulos pensaban en un nuevo reino. Ellos estaban pensando por comenzar lo que había de pasar y quiénes eran quienes iban a designar cuando una persona toma posesión en un cargo público. Lo lógico es que los que son amigos de él, pues de una vez digan, estoy pegado, voy para tal puerto. Sí, la gente se atribuye puestos de una vez, de una manera personal, simple y sencillamente porque soy amigo de fulano y fulano está en el poder. Y realmente no era lo mínimo que podía pasar allí. Santiago, Juan y Pedro, Simón, eran los amigos más íntimos que tenía Jesús. Eran los que siempre estaban codeados con él. Eran los que registraron hechos que fueron dados de manera personal a ellos. Es decir, que estos eran el 1, 2, 3 de los 12. Y como Jesús le dijo, bueno, va a pasar tal cosa, de una vez ya le van a preguntar, Señor, ¿y quién va a ser el primer ministro? Señor, ¿quién va a estar a tu derecha? Señor, ¿quién va a ser el mayor allá cuando lleguemos? Ellos estaban pensando en algo. En Hechos, capítulo 1, verso 6, dice lo siguiente: así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure tu reino? Ellos estaban pensando en otra cosa, en otro tipo de reino. Y el Señor le va a demostrar a ellos ahora que Él no está hablando de eso, que Él está hablando de humildad, que Él está hablando de sencillez, que Él está hablando de abandonar el pecado, que Él está hablando de ciertas cosas que ellos tienen que volver a una práctica antigua de desconocimiento para que puedan tener esa parte que ellos anhelan. Él está diciendo, señores, hay muchos a quienes les encanta hablar y oír de privilegios y de gloria, y no de sufrimiento y de trabajo. Es así. Es así de sencillo. Ustedes quieren oír de gloria. Ustedes quieren oír quién va a ser el primero. Ustedes quieren oír qué yo voy a hacer después. ¿Dónde va a estar el lugar de Juan y dónde va a estar el lugar de Pedro? ¿Por qué ustedes no preguntan qué es lo que hay que hacer aquí después que yo me vaya? ¿Por qué ustedes no preguntan cuál es la causa del sufrimiento que viene después de mi ascensión al cielo? Después que yo muera. Porque yo les estoy diciendo, hay muchos a quienes les encanta hablar y oír de privilegio y de gloria y no pensar en sufrimiento y trabajo. Entendamos que no hay recurso que el hombre pueda valerse materialmente en este mundo, que solo la fe y una dependencia absoluta nos asegura una parte con el Padre allá en el cielo, nos asegura la vida eterna, nos asegura que lleguemos, como nos expresa Juan capítulo 10. Está claro que no todos los santos, está claro que todos los santos van a entrar al cielo, ahora, uno más que otro.
y de diferente manera. En 2 de Pedro 1:11, nosotros vemos aquí este texto que dice, porque de esta manera os será. Mírenlo como dice. De esta manera va a ser otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Todos van a tener una entrada allá. Todos los santos van a tener parte conmigo. Ahora, en ese texto nos dice, Juan, tú vas de primero y Santiago va de segundo. Como exigió la madre de ellos, Señor, permite que uno esté a tu derecha y otro a tu izquierda. No. El Señor dice, todo os será y todos te harán una parte. Todos entrarán en esa parte de la gloria. Tendrán parte conmigo. Olvídense de cuál se lleva el primer lugar. Nosotros podemos ver alrededor de este texto varios puntos que podemos sacar aquí. Habían discípulos ahí que eran los que mayores tenían, los que mayor conocimiento tenían. Habían otros que eran los más toscos, los menos pensantes, los de actuar más rápido, el que es colérico como Pedro, por así decirlo. Entendamos que el conocimiento no determina tu grandeza. Entendamos que el pecado, siempre que lo cometamos, nos va a alejar del Padre. Entendamos que la humildad y la sencillez y lo que el Señor nos va a explicar a continuación, de hacerse como niño, es lo que nos va a acercar a Él. Tan así de sencillo. En el verso 1 dice, en lo que leímos, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y ellos vienen y están todos juntos y vienen y acaban de compartir algo y una enseñanza que el Señor tuvo con ellos. Y ellos le preguntan, Señor, pero allá, ¿quién va a ser el número 1? ¿Quién es el mayor? En la otra versión dice, ¿quién es el más importante? Oigan, hasta qué punto pensante, de manera personal, lo ponen ellos. ¿Quién es el más importante? ¿A quién tú le vas a dar el primer lugar? Pedro, Juan y Santiago, que eran de los más íntimos amigos de Jesús, buscaron siempre agradar al Maestro. Pero hay que entender algo. Jesús era Dios y Él no tenía favorito. Él no es como tú ni como yo. Jesús no hace acepción de personas. Él no tenía favorito. Se acercaron y le preguntaron. Cuando dice que se acercaron es en ese momento, en aquella hora, en el momento oportuno. Y aquí hay una discusión, hay una inquietud de algo que ellos quieren saber de una manera personal. Ellos quieren darse cuenta. Hay una firme intención de prevenciones y cada uno de ellos quiere ocupar el puesto de honor en este lugar. Vamos a Mateo capítulo 20, verso 21, está ahí, dice. Sabemos aquí quién está hablando y quién le está preguntando. El Señor Jesús le pregunta, ¿cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. Y la mujer contestó, ¿saben de qué mujer estoy hablando? La mujer contestó, te pido por favor que permita que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor a tu lado. O sea, yo no quiero el último banco, yo no quiero que ellos tengan parte en tu reino, yo quiero que ellos estén allá, pero en la mesa de honor, donde tú los saques aparte, por encima de los otros. Permítele que estén en la mesa de honor en tu reino, a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y todos sabemos aquí que el Señor le contestó. El que quiera hacerse grande, que se haga pequeño. En la mesa de honor, Señor, yo quiero que tú guardes un lugar especial para mis 2 hijos. Ajá, y los otros 10 que estaban ahí. Ellos no pueden tener el mismo lugar. No pertenecen a la misma cofradía, no son los mismos amigos, no lo dijo el mismo Señor. ¿Y por qué con ellos 2 nada más? Eso era una petición de alguien demandando del Señor algo especial. Pero el Señor no tenía favorito.
Y ellos preguntaron, ¿cuál es el más importante? Señor, ¿quién será el primer ministro? ¿A quién tú vas a poner de gobernador? Muchos de ellos, yo entiendo que hicieron esta pregunta. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaron que sería Pedro. Porque el Señor viene de tener una conversación con Pedro, donde Él ha hablado ciertas cosas con él. Y por lo que dice ese texto que nosotros vamos a leer a continuación, ese texto de Mateo 16, 19, dice: y te daré la llave del reino del cielo. Oigan, el Señor hablándole a Pedro: y te daré la llave del reino del cielo, y todo lo que prohíba en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Acaba de eso, y eso vinieron el Señor trayéndolo a colación, y los discípulos oyendo que el Señor le ha dicho esto a Pedro en el capítulo 16, ellos ahora están pensando en el 18, Señor, como tú hablaste con Pedro de una manera personal, y ya tú dijiste que él va a ser el primer ministro, déjanos claro cuál es el otro lugar, a quién le toca. Ellos pensaron que ese lugar especial en la mesa de honor, a la derecha, iba a ser reservado para Pedro. Ellos están pensando en eso realmente. Ese discurso de Jesús es un rechazo a la idea que los discípulos habían formado, a la idea que ellos tenían, a la idea de una verdadera grandeza en el reino. Ese discurso del Señor Jesucristo ahora nos va a enseñar a nosotros, con los textos siguientes, una lección de humildad. Realmente eso es lo que nos va a enseñar. En el texto, en el verso número 2 dice lo siguiente: y allá mandó Jesús a un niño, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Suponemos que era un pequeño, sin mucho conocimiento, quizá 3, quizá 4, quizá 5 años, no creo que sea mayor de 7. Y el Señor llama a ese niño. Usó un niño como parámetro para que nosotros aprendamos de él. Y nosotros como adultos, ¿qué podemos pensar? ¿Y qué puedo yo aprender de un niño que ni siquiera habla bien, que no sabe lo que es el dinero, que no sabe lo que es tener un compromiso de pagar una casa o pagar la luz, por ejemplo? Pero Señor, ¿qué yo puedo aprender de él si tú lo mandas a comprar y se lo olvida en el camino? Lo que tú lo mandas. Verso 3 dice: y digo, de cierto os digo, que si os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Él le está diciendo en el verso 3, oigan, le voy a decir la verdad, le digo la verdad. Ustedes están equivocados, ustedes están errados, ustedes son egocéntricos, ustedes están mal pensando de la manera que están pensando. ¿Qué ustedes creen que pueden aprender de este niño? Entendamos algo. Quien no es capaz de vivir por el prójimo, habrá vivido en vano realmente. Como decimos nosotros, está acabado. ¿Por qué? Porque el Señor demanda que aparte de que conozcan y se hagan como niños, inocentes, sencillos, sin sabiduría, dependientes y obedientes, y que creen todo, porque eso es lo que hace un niño, eso es lo que el Señor está demandando. Él le dice otra parte importante: a menos que se aparten de su pecado. También tienen que abandonar la práctica pecaminosa que ustedes hacen. La manera como actúan, abandonen eso. Él le dice claro: ustedes tienen que abandonar el pecado. Tienen un conocimiento de quién es Dios, pero necesitan una regeneración de corazón. Y él le dice en el mismo texto: y se vuelvan como niños.
Y cuando Él le dice se vuelvan como niños, le está diciendo, eliminen esas ambiciones de grandeza que ustedes tienen y vuélvanse ignorantes y dependientes. ¿Para qué ser grande? ¿A dónde lo va a llevar? ¿Qué título le va a dar? Es lo que el Señor le está diciendo. Eliminen esas ambiciones de grandeza que tienen, de quién será el primero, quién estará a la derecha, quién será a la izquierda. Vuélvanse como niños, vuélvanse ignorantes, vuélvanse dependientes y crean. Esta es la manera realmente de cómo Jesús describe la conversión. Cómo la bienaventuranza presenta en este punto la fe. Una dependencia absoluta, sencilla y con confianza con aquellos que poseen menos recursos de cuáles valerse. ¿Por qué yo le digo menos recursos de cuáles valerse? Cuando tú eres un padre, tú tienes que proveer para lo tuyo. La Biblia dice eso. Cuando tú eres un niño, tú tienes que acostumbrarte a que todo te lo den. No hay recurso propio que tú tengas que te sirva de algo. Tú no puedes valerte de nada. ¿Por qué? Porque no tienes nada. Tú dependes de que tu padre te alimente. Tú dependes de que tu padre te vista y haga todo porque tú crezcas. Tú crees en lo que tu padre te dice. Y eso es exactamente lo que el Señor está demandando y lo que Él está enseñando en ese punto de Mateo 18. Y entendemos que si somos como niños, en un buen sentido, nunca estaremos afanados por nada. La mayoría de los niños, cuando tienen su necesidad de cubierta, no se preocupan. La mía de 2 años con tener la barriga llena y quizá está viendo unos muñequitos, ya ella está contenta. Y más contenta se pone cuando salimos. Así son nosotros. Mientras sus necesidades están cubiertas, no hay preocupación, no hay afán. Y esos son los niños. Dependencia, sencillez. Eso es lo que el Señor está demandando de los apóstoles en ese momento. Nosotros entendemos, y Él le dice en el mismo texto, nunca entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué Él le dice esto en el verso 3? Porque Él le dice lo primero es, mientras ustedes no sean sencillos, mientras ustedes no se crean que son la gran cosa en base a su propio conocimiento, mientras ustedes no abandonen la práctica del pecado, mientras ustedes no se vuelvan dependientes de mí, no van a tener parte. No entrarán en el reino de los cielos, Él le dice. Y entendamos que el orgullo hizo caer desde el cielo al más resplandeciente querubín, ¿recuerdan ese hecho? Y la humildad eleva hasta el trono de Dios al más infinito criminal arrepentido. ¿Entendieron? Ustedes saben que Satanás era un querubín creado especialmente. Tenía cosas que no lo hacía igual a los otros. Y por ser orgulloso y por querer ser igual que Dios, cayó de lo más alto. Ahora, muchos de nosotros hemos sido testigos de personas que no valen nada, criminales, personas que han cometido hechos bochornosos, que después usted lo ve, que pueden predicar la palabra de Dios, que han sido regenerados y que han sido rescatados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que está diciendo aquí. Abandonen todas esas prácticas y cuando ustedes vuelvan al desconocimiento y solamente sean dependientes, entonces ahí sí. Ahí sí. En el verso 4 dice, así que
Cualquiera que se humille como este niño, ese será el mayor en el reino del cielo. El que sea humilde, es lo que está enseñando. El creyente más humilde será el mejor cristiano que puede haber. ¿Cómo? Oh, claro. El creyente más semejante a Cristo será el mejor cristiano. El más alto en su favor, el que sea más obediente, será un mejor cristiano. El más útil en su servicio, aquel que siempre está trabajando en el cuerpo, en la obra, el que trabaja para la viña. Y por último, el más resplandeciente en su gloria. Eso me recuerda a un versículo que nunca en mi vida voy a olvidar. Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. El más resplandeciente en su gloria, aquel que diga como Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese que diga eso es el que más gloria va a tener y va a tener más puntos con el Padre. El más importante. Hay que entender que Cristo tiene especial cuidado de las personas que son humildes. Los humildes no tienen por qué temer. Dice en el verso 5, y todo el que recibe, aquí dice en el 5, y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No solo esos pequeños que creen en mí, a mí me recibe. Entendamos algo. Muchos de nosotros vemos indigentes en la calle y lo tratamos de la patada. No queremos tener parte con ellos. Muchas veces nos da trabajo hasta acercarnos a ellos. Oye lo que dice aquí. Cuanto menor sea el prójimo en su propio juicio y en el desprecio con que los demás lo miren, mayor honor y aprecio nos debe merecer a nosotros. Cuanto menor sea el prójimo en su propio juicio, en juicio de nosotros, en el juicio del hombre, en el juicio a la vista del mundo, y el desprecio con que los demás lo miren, mayor honor y aprecio debe merecer de mi parte que represento a Cristo. Y el Señor le dice en el verso 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, pero si hacen que caiga, y le dice, ahora sí, porque le dice, pero si ustedes hacen que caiga, lo que viene no es cómodo. Y entendamos eso. Lo primero que los niños, por ninguna circunstancia, pueden ser maltratados. Hay que corregirlo, dice la Biblia, como Dios manda. Y lo segundo, tú no puedes ser culpable de la perdición de otro. Tú no puedes ser piedra de tropiezo, dice la Biblia. Entonces, él le dice en este punto, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, ¿qué le dice esto? Oh, que cuando un niño tiene su edad de inocencia, está con Dios, porque no tiene conocimiento. Y aquí dice que creen en mí. Mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino. Y ustedes saben lo que es una piedra de molino. Era algo que se usaba en aquel tiempo de una manera especial y que tenía un peso enorme, que si usted se amarraba a eso, oiga, no hay forma de que usted saliera. Y primero,
Especialmente, nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que son neófitos. Neófito es lo que tienen menos conocimiento o lo que no tienen conocimiento. El que toca a un creyente, dice la palabra de Dios, toca a la niña de los ojos del Señor. Sí, eso dice la Biblia. El texto de Zacarías capítulo 2, verso 8 dice eso. Dice: porque así dice el Señor Todopoderoso, cuya gloria me envió para las naciones que lo saquearon a ustedes. La nación que toca a mi pueblo, me toca la niña de los ojos. El que toca a mi pueblo me hace daño directamente a mí. En poco, ustedes se recuerdan lo que pasó con Coré cuando hizo lo que hizo contra Aarón. Vino algo, la tierra se abrió y se lo tragó a él y a su familia. En este punto, el que hace algo con una persona que no es creyente, con un niño, el que lo hace tropezar, aquel que sirve de piedra de tropiezo, es mejor que la tierra se lo trague. Es lo que está diciendo. Entendamos que de todos modos, con esto, el cuerpo yéndose al mar, abrazando una piedra de molino, arrojándose al mar un cuerpo físico, se mataría el cuerpo, es cierto. Pero eso es mejor que caer en las manos de quien puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Y ustedes saben quién tienen que hacer eso, ¿verdad que sí? Entendamos que no hay un modelo de humildad más grande que Jesucristo. No hay nadie que pueda enseñarnos este ejercicio tan práctico y tan difícil como Cristo. Él aprovechó todas las ocasiones que pudo para ejercitarla y recomendarla a los creyentes, a los discípulos y a los que compartieron con él. La fe une al creyente con Cristo de modo que participa del beneficio y del sufrimiento que Él tiene para cada uno de nosotros. Como Cristo también participa de la injuria del creyente. Así mismo es que se hace. Y Él le dice: ustedes están discutiendo acerca del reino. Ustedes están discutiendo quién va a ser el líder allá. Ustedes están discutiendo quién va a tener el primer lugar. ¿Ustedes están seguros de que van a estar allá? Yo le pregunto, ¿están seguros que van a tener parte allá? Porque yo le estoy diciendo que ustedes tienen que ser como él, como ese niño sin conocimiento, sencillo y bondadoso y humilde. Yo le estoy diciendo eso. Hay que entender algo. El convertirse del yo a Dios es importante. Del pecado a la gracia es obra de Jesucristo. Y eso implica que hay que hacerse como niño, sin conocimiento y dependiente. Las cualidades con las que describimos a los niños son sencillez, humildad y confianza. ¿Y por qué yo digo esto? Porque los niños son sencillos, no son iracundos, no son egocéntricos, no se preocupan por los afanes de la vida, no tienen su enfoque en cosas materiales, son humildes, no saben cuánto cuesta una ropa que lleva puesto, no saben qué cuesta la comida que comen. Hay muchas cosas que desconocen y tienen confianza.
¿En quién confían? En este punto, en su Padre, que es el que le enseña todo. Eso es lo que el Señor estaba demandando de los apóstoles, que pusieran su confianza en Él. Con esto concluyo. Mire lo que dice aquí. Las cualidades de los niños son sencillez, humildad y confianza. Y mire lo que dice aquí. Hazme, oh Señor, ser un niño otra vez, tan tierno, frágil y pequeño, que nada poseo en mí y todo lo poseo en ti. Salvador, hazme pequeño otra vez más, que hacia abajo pueda crecer y restaure en mi corazón la fe que antaño supe tener. Que contigo sea crucificado, no sea yo ya quien vive. Oh Salvador, aplasta mi orgulloso pecado, por la gracia que tu perdón concede. Hazme, Señor, ser un niño otra vez, obediente a tu llamado, que nada poseo en mí y todo lo poseo en ti. Dios te bendiga. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, hazme como un niño, dependiente, con confianza, humilde y sencillo. Gracias, Jesucristo, por perdonarme, por borrar todos mis pecados y por hacerme hijo tuyo y coheredero de toda tu gloria y toda tu honra. Gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por entregarme un recibo porque yo no tengo que preocuparme por nada. Gracias, Señor. Es en tu nombre que oramos. Amén.